nuevamente la bienvenida a esta serie dedicada a los egresados ilustres del ESIME. Algunos ausentes porque ya han fallecido y otros que aún se encuentran presentes. En esta ocasión contamos con la presencia de un gran personaje del cual estamos seguros ustedes conocen. Para hablar de él empezaremos por platicarles que obtuvo el título de ingeniero electricista en julio de 1967 en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. En 1969 efectuó estudios de posgrado en la ESIME, obteniendo el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, con especialidad en sistemas de potencia. En octubre de 1973 obtuvo el grado de maestro en Filosofía con especialidad en sistemas eléctricos en la Universidad de Londres. Entre el año de 1973 y 1975 efectuó estudios de doctorado en sistemas de potencia en el Imperial College de la misma universidad. Desde 1966, en el ámbito de educación técnica superior, se ha desempeñado como profesor titular, tanto a nivel licenciatura como de posgrado en la ESIME, así como en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial y en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, impartiendo materias de su especialidad. En la ESIME imparte cursos en la SEPI, que es la sección de estudios de posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Una vez que les he dado una breve introducción de nuestro invitado, tengo el gusto de presentarles y darle la bienvenida al doctor Gilberto Enríquez Harper, a fin de conocer más de su trayectoria. ¿Cómo ha sido su trayectoria como profesor en la ESIME? Bueno, ingresé con otro grupo de profesores distinguidos, que todavía quedan algunos de ellos aquí en la escuela, con un curso que se llamaba de especialización docente, que fue en el año de 1966, si no mal recuerdo, e iniciamos a dar clases en el año de 1967. Estábamos en la transición entre lo que llamamos el plan anual y el plan semestral que actualmente tenemos. Entonces nos tocó dar clases a algunos materias del plan anual e iniciamos el plan semestral, el actual plan semestral. Entonces empezamos dando clases de matemáticas, física, algunos química, las materias llamadas de tronco común, ¿no? Básicas. Y después fuimos evolucionando con el semestre hasta llegar a algunas materias del tronco de aplicación o ya aplicativas, que son los últimos semestres. A partir de ahí, pues ya más o menos nos fuimos identificando con nuestra área de conocimiento o de especialidad y ya quedamos en ciertos grupos de materias determinados, ¿no? ¿Qué cambios considera deben hacerse para mejorar la enseñanza a los alumnos dentro de la escuela? Bueno, yo creo que varios cambios. A mi modo de ver, uno de los problemas que ha tenido la escuela es que a través de años que estamos aquí presentes en la escuela, nos damos cuenta que el nivel educativo va decreciendo en lugar de ir mejorando en algunos casos, ¿no? O sea, se ha logrado, digamos, mejorar por la aplicación de ciertas herramientas como la computadora, que ha mejorado mucho la enseñanza, no solamente de la ingeniería en términos generales, ¿no? Pero el conocimiento mismo ha ido decreciendo y eso ha sido motivado por diferentes razones, ¿no? Una, por ejemplo, no hemos logrado tener un balance apropiado entre profesores de tiempo completo y tiempo parcial. Ha sido una lucha de muchos años en la que es deseable tener más profesores de tiempo completo que dediquen más tiempo a los estudiantes, ¿no? Y eso redunda en beneficio de ellos en cuanto a las asesorías, a la dirección de tesis, de proyectos, etcétera, ¿no? La otra es que la revisión de planes y programas de estudio es muy compleja y no va actualizada con los conocimientos actuales, con las tendencias actuales de la ingeniería. Generalmente la ingeniería va delante de las escuelas y debería ser al revés, que las escuelas fueran marcando pautas para que la ingeniería fuera atrás de ellos, por lo menos en la parte conceptual, ¿no? Y eso no ocurre así. Entonces eso significa que la revisión de los planes y programas de estudio se da con mucha lentitud, pasa por un proceso burocrático tortuoso, empieza en las academias, se revisa a nivel de consejo, pasa al Consejo Consultivo General, y todo eso lleva años a veces para lograr aprobar un plan de cursos nuevo, ¿no? Entonces, creo que
Es una de las cosas principales. La otra, que es más reciente y que yo he comentado con otros profesores frecuentemente, es que siento que hace falta identidad a los estudiantes. En los años anteriores, y yo hablo, por ejemplo, alrededor de la década de los 80s y quizás principios de los 90s, se observaba una mayor identidad de los estudiantes del ESIME, el caso particular del ESIME, y en general del Politécnico. Pero a partir de la decisión de que el Ceneval evaluara a los estudiantes para ingresar al Politécnico en las diferentes opciones y les pusieran en forma opcional distintas posibilidades de ingresar a carreras, entonces, por ejemplo, exagerando un poco, alguien quería estudiar ingeniería mecánica, resulta que quedaba en biología, o viceversa, ¿no? Uno que quiere estudiar administración va a estudiar ingeniería civil. Entonces, eso le hace que pierda vocación al estudiante, por un lado, y por otro lado no se identifique con la escuela donde se inscriba, porque su vocación era otra, y sus aspiraciones eran distintas. Claro, pierde el interés a la carrera que misma, él ¿no? desea, ¿no? Sí. Que quiere estudiar. Y eso se observa en los estudiantes de la escuela. Por ejemplo, yo doy clases en los octavos y novenos semestres, normalmente, en la licenciatura, y les pregunto con cierta frecuencia a cada chico, bueno, ¿y tú qué carrera querías realmente estudiar? Y resulta que uno quería ir, por ejemplo, a ingeniería aeronáutica, dentro de las propias carreras de la escuela, y no pudo ir a aeronáutica, tuvo que estudiar eléctrica, por ejemplo, porque era en la que había cupo, ¿no? O algún otro quería ir a arquitectura y tuvo que quedar en eléctrica. Entonces eso hace que no estudien con la motivación que deberían de tener, van desconociendo realmente qué es lo que es la carrera, y eso hace que baje el nivel de conocimientos en ellos, por la falta de motivación, por un lado, y por otro lado, pues pierdan la identidad de la escuela, ¿no? Yo siento que eso es porque no están identificados ni definidos hacia dónde van. Hacia dónde van, efectivamente. ¿Algo más? Bueno, adicionalmente a eso, bueno, pues es la preparación de los profesores, ¿no? Yo creo que un plan como el que se hizo hace años de formación docente era muy benéfico, porque no solamente teníamos materias de conocimientos propios de las carreras o de las ingenierías básicas, sino también complementarios de didáctica y pedagogía, por ejemplo. Entonces nos enseñaban cómo evaluar a los estudiantes, cómo tratar de enseñar, cómo transmitir los conocimientos, cómo revisar tareas, cuántas tareas teníamos que dejar y cuántas evaluaciones era conveniente hacerlas, qué tipo de evaluaciones deberían de hacerse, si deberían hacerse orales o escritas, o cómo mezclar los tipos de evaluaciones para dar una calificación más justa, ¿no? Actualmente esa formación pedagógica y didáctica se ha perdido. Entonces se piensa que los profesores que vienen del posgrado, por ejemplo, tienen el nivel de conocimientos necesarios para enseñar, y probablemente sí sea así, pero quizás no tengan la formación del profesor como tal para ser profesores. La pedagogía. La pedagogía y esas cosas complementarias. Entonces, hacen falta cosas complementarias al conocimiento mismo de las materias, ¿no? Que son didácticas y pedagógicas, y que en el nivel superior resulta difícil de adquirir, porque digamos la mayor parte de los profesores de esas materias están orientados al nivel básico o al nivel medio, pero no al nivel superior. Entonces esa es una especialidad que debería tenerse en las escuelas de enseñanza normal, por ejemplo, estudios de pedagogía y didáctica para nivel superior, ¿sí? Y que hace falta, no solamente en esta escuela, a mi modo de ver en todas las escuelas de nivel superior, ¿no? Porque nuestras formas de evaluar a los estudiantes no son las mejores, ¿no? Esa es una. La otra, que la organización misma de la escuela es rígida y da lugar a la formación de grupos que no necesariamente desarrollan sus intereses en torno a cosas académicas. Tal es el caso de las academias, por ejemplo, ¿no? O sea, las academias, su origen debería ser de tipo estrictamente académico, ¿no? Nombrar un jefe de academia para que se identifique con los profesores que dan la materia, revisen el contenido de las mismas, las formas de evaluación, las metodologías de enseñanza, los conocimientos complementarios y las actividades complementarias también, como visitas, etcétera, ¿no? Pero a veces las academias se han ido distorsionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y cumplen con otras funciones que son más bien políticas a veces que aquellas que son estrictamente académicas, ¿no? Entonces, son una serie de factores que tienen que revisarse para mejorar el nivel de la enseñanza superior en la escuela, ¿no? Y en general yo diría del Politécnico, ¿no? Sabemos que es autor de publicaciones como conferencias, apuntes, ponencias, cursos y, bueno, confirmado 77 libros.
sobre temas relacionados con su especialidad y fundamentalmente con la educación técnica superior. ¿Qué lo motivó a escribir tan extensa obra técnico-científica? ¿Y cuál de todos sus libros considera que es su mayor legado en ingeniería eléctrica? Bueno, la motivación para cada uno es diferente, pero originalmente, cuando yo estudié la carrera, prácticamente los libros que llevábamos eran en inglés, no había libros en español. Entonces, en aquellos años, el estudio del inglés era muy selecto, no todo el mundo tenía acceso a estudiar inglés como lo ocurre actualmente con el Centro de Lenguas Extranjeras, por ejemplo, ¿no? O tantas escuelas de idiomas que hay en el país y en la Ciudad de México sobre todo. Entonces habría que escribir algunas cosas que facilitaran a los estudiantes el conocimiento y no tuvieran que batallar con el idioma. Entonces, y que además fueran presentados de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra manera de interpretar las cosas, de leerlas y de entenderlas. Entonces, los primeros libros que escribí fue uno que se llamaba Introducción a Análisis de Sistemas de Potencia y otro que se llamaba Curso de Transformadores y Motores de Inducción. Esos los escribí por ahí del año de 1966 y 67, como apuntes originalmente dentro de la escuela. Después ya vino un representante de la editorial Limusa, que en aquella época venían a hacer una especie de revisión de qué material se tenía para ver qué era susceptible de ser publicado. Se los llevaron, los revisaron y finalmente los publicaron. Pero la motivación inicial fue esa, ¿no? Y bueno, después lo que sigue son diferentes temas que he escrito. Algunos son para enseñanza media, por ejemplo, para vocacional o nivel bachillerato. Ahí yo observo que los profesores que originalmente daban clases eran ingenieros, o que todavía dan clases en las escuelas vocacionales, por ejemplo, muchos son ingenieros egresados del nivel superior. Entonces a veces el problema es identificar el nivel correcto de conocimientos entre lo que debe saber un técnico cuando los CECIS forman, aparte de la enseñanza básica y científica, la parte tecnológica, digamos, de tipo aplicativo, con la parte de complementaria de talleres y laboratorios. Entonces algunos de los libros que he escrito tratan de conjuntar la parte de teoría al nivel correspondiente con las áreas de aplicación. Entonces son libros más bien orientados hacia la parte práctica, pero con los conocimientos teóricos necesarios para ello, ¿no? Y algunos de ellos. Otros, por dar clases en el posgrado de la escuela, fueron orientados a los estudiantes de posgrado. Entonces, varios de mis libros que escribí en la década de los 70s y 80s sobre todo, fueron orientados hacia el posgrado, porque en aquella época había muy pocos libros de posgrado y nuevamente el problema era que lo que se tenía de conocimiento no estaba identificado con lo que realmente el país necesitaba, ¿no?, para su desarrollo en aquellos años, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue tratar de escribir cosas que relacionaran la práctica con la teoría. Yo trabajo desde hace años en la Comisión Federal de Electricidad, he adquirido, digamos, a través del contacto con la realidad, mucho conocimiento de la parte práctica de las aplicaciones de la ingeniería eléctrica. Y a través de ello he podido, digamos, identificar qué partes de los problemas teóricos tienen que ser aplicados y al revés, los problemas prácticos, qué teoría requieren. Entonces, un equilibrio de ellos es el resultado de los libros la mayoría de los libros que he escrito, ¿no? O sea, no tienen, la mayoría de ellos, mucho que ver con aspectos estrictamente académicos, puros, o con estrictamente académicos prácticos, ¿no? Sino es una mezcla de ambos, y que tratan de acercar más al estudiante a la industria, o facilitarle más al de la industria los conocimientos de la teoría que se requiere tener básica para la aplicación en la práctica, ¿no? ¿Algún libro que le haya satisfecho, le haya pues complacido haber hecho, o que considere que es el mejor de su libro? Bueno, en el posgrado escribí por ahí de los 80s un libro que tiene es un handbook de 700 y tantas páginas, que ya está fuera de edición ahora. Se llama Técnicas Computacionales en Sistemas Eléctricos de Potencia. En aquella época nosotros teníamos en el Politécnico computadoras que ahora son de risa, de museo, en las que teníamos que perforar tarjetas, ir a la lectora de tarjeta y luego procesar. Lo hacíamos eso en el Centro Nacional de Cálculo, que ahora me parece que es control escolar aquí en el Politécnico,
son las actuales oficinas de control escolar del Politécnico. Entonces, no habían programas digitales para resolver problemas, había que escribirlos, no como los hay ahora en la actualidad. Entonces, yo me dediqué a escribir varios programas digitales en los que relacionaba yo la teoría y luego la aplicación a través de programas digitales para la solución de problemas prácticos. Entonces, por eso salió un libro tan grueso, porque tenía teoría, programas digitales para ese tipo de soluciones digitales y bueno, fue una aportación en su momento, ¿no? Porque no había nada de ello. Los libros extranjeros que habían en su momento solamente aportaban la teoría y planteaban problemas y daban resultados, pero no daban la metodología de cómo resolverlos. Y lo que yo hice fue aportar la metodología a través de programas digitales, ¿no? Hice una serie de 3 libros de este tipo. Otro se llamaba Técnicas computacionales en ingeniería de alta tensión, que era un tema diferente, pero que llevaba orientación hacia otro campo y también de tipo digital. Ahí mezclaba yo parte analítica, parte computacional y resultados de laboratorio, que en aquella época eran nuevos los laboratorios del ESIME, que se instalaron, por cierto, en la década de los 70s, los laboratorios pesados que tenemos actualmente, ¿no? Que ya están siendo obsoletos, porque ya tienen muchos años de haberse instalados y muy pocas renovaciones, ¿no? Entonces, ese es, digamos, en el ámbito, un poquito, digamos, en posgrado. Y a nivel, digamos, de licenciatura y nivel medio, hay uno que se llama el ABC de las instalaciones eléctricas residenciales y tiene su compañero que se llama el ABC de las instalaciones eléctricas industriales. Esos libros son los que han tenido mayor circulación a nivel nacional e inclusive en el extranjero, ¿no? Son libros que se han editado y publicado en los países de América Latina, ¿no? Y en España los he encontrado también. Y a nivel de enseñanza superior, pues tenemos distintos libros. Recientemente, digo, hace unos 5 años, salió un libro que introduce las nuevas tecnologías de producción de energía eléctrica, como la eólica, la fotovoltaica, la mareomotriz, la biomasa, que se llama Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica. Entonces, digamos, son algunos de los títulos que aportan algo al ámbito de la ingeniería. Muy bien, ingeniero. Referente a sus libros y haciendo cuentas, contemplamos que sean de 2 a 3 libros que ha escrito más o menos por año, ¿verdad? Y actualmente, ¿cuál es el último libro que está escribiendo? Bueno, está en prensa uno que se llama Sistemas Fotovoltaicos. Este está orientado hacia el uso de nuevas tecnologías y es alguno de los conocimientos que deberían estarse impartiendo en la escuela. O sea, muchos libros no necesariamente corresponden a las materias, sino más bien a las áreas de conocimientos en el proceso evolutivo de la ciencia, ¿no? Y luego otros tienen un enfoque, ese es el que está en prensa. Hay uno que ya tengo el borrador también que se llama Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, que es un libro integrador de conocimientos. O sea, la enseñanza a nivel mundial tiende a cambiar de las áreas de especialización que habían anteriormente de concentración de conocimientos hacia las áreas de generalización de los mismos, porque la evolución de la tecnología es muy rápida y no puede uno ir atrás de ella con la velocidad que uno quisiera en las escuelas. Y entonces hay que tratar de abrir los conocimientos hacia áreas generales como este que estoy tratando. O sea, yo intento no solamente aportar el conocimiento mismo, sino la metodología que debería aplicarse para la impartición de ese conocimiento a través de la forma en como lo escribo. ¿Algo más, doctor, que le gustaría agregar, que quisiera comentarnos? Pues, primero que este tipo de entrevistas y programas se están haciendo me parece muy importante. Quizás llegue a los estudiantes en algún momento y los motive a entender algunas cosas de qué es la escuela y qué somos los egresados de la escuela. Y lo otro que le pediría a los estudiantes, sobre todo, mucho más participación en las actividades académicas, culturales y sociales de la escuela. Una mayor identidad con el Politécnico y sentirse orgullosos de ser estudiantes del ESIME. Este ha sido otro evento especial de la serie Personajes en la historia del ESIME, dedicada a quienes le han dado prestigio a esta escuela por sus aportaciones en la ciencia, docencia y la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde ingenieros de la ESIME siempre han estado presentes.